antes de la muerte de Jesús no hay cristianismo. Jesús propiamente es el Cristo, el ungido, pero no es un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo es nada más ni nada menos que la reflexión, la repensación, permítanme esta palabra, repensar, reflexionar, reinterpretar a Jesús de Nazaret una vez que está muerto, que se cree firmemente que ha resucitado, que Él vive entre nosotros y que va a venir enseguida a instaurar el reino de Dios. Por lo tanto, es natural que si el cristianismo se mira desde esta óptica, es decir, repito, repensar, reinterpretar a Jesús, reverlo a través de las Escrituras, tal como yo lo siento por dentro, es totalmente lógico que haya múltiples cristianismos. Y es totalmente lógico que desde el principio el cristianismo fuera plural. Yo he escrito en varios sitios que si tuviéramos la maravillosa máquina del tiempo y ahora pudiéramos aterrizar en Asia Menor a mediados del siglo II, encontraríamos por lo menos 10 tipos de cristianismos, 10 por lo menos, y además absolutamente dispares. Desde el cristianismo de quien niega que Jesús sea Dios, y fíjense, eso es la base para muchos, o de quien niega que Pablo sea el apóstol, sino que es un traidor o un falso y un canalla, así tal cual, o desde quien niega la inerrancia de las Escrituras, o el individuo que afirma que las Escrituras hay que aprenderlas al pie de la letra, el cristianismo que promociona a las mujeres y el que niega su papel, el cristianismo que es eminentemente profético, es decir, que no se gobierna por una jerarquía, sino por el Espíritu, a otro cristianismo que se gobierna por un obispo monárquico, unos presbíteros, es decir, unos ancianos y unos diáconos. Y por último, hay una parte de unos cristianos que se creen los súper excelentes, los mejores cristianos de todos, que están dentro de la gran iglesia, pero que al mismo tiempo piensan que ellos son los únicos que se van a salvar plenamente, los únicos que han tenido una revelación especial, y que los demás se salvarán en todo caso secundariamente. Es decir, que es una cosa increíble. Pero si ustedes en esa máquina del tiempo avanzan un poco y llegan al 325, al Concilio de Nicea, la primera definición de cómo es Jesús, que es Dios y hombre, todo contra Arrio, que decía que en algún momento Jesús como Cristo y Dios secundario había sido creado por el Padre. O sobre todo avanzan hasta el 451, Concilio de Calcedonia-Constantinopla, y ven ustedes cómo ya se habla de la Santísima Trinidad, de cómo Jesús es Dios desde siempre, etc. Caerán ustedes en la cuenta, si estudiáramos sobre todo el Concilio de Calcedonia, caerían en la cuenta que quienes están mandando allí son de todo ese grupo de cristianos, que eran 10 más o menos, que podía dividirse quizás en 3 grupos. Uno, estos que se creían súper cristianos, gnósticos, es decir, ellos los reveladores, los que seguían a Pablo, y los judeocristianos, es decir, los que eran los seguidores inmediatos de los apóstoles en Jerusalén. Pues ustedes verían que de esos 10 cristianismos no queda nada más que uno, solo queda uno, y es el cristianismo paulino. Por lo tanto, este cristianismo, ya interpretado además a la griega como era él, ha vencido a todos los demás. Bueno, entonces, este grupo compacto realmente tiene una regla de fe que es absolutamente clara y se distingue porque interpreta la muerte de Jesús de una manera especialísima. El judeocristiano piensa que Jesús es el Mesías de Israel y no del mundo, sino de pocos, quienes del mundo se hagan judíos. Pero el Jesús de Pablo es el Mesías de Israel y es el Mesías del mundo. Y además, su muerte
Su muerte es un sacrificio vicario, es decir, en pro de otros, que hace que la situación de enemistad que había entre la humanidad y Dios se arregle, se remitan, se perdonen todos los pecados del mundo y se instaure la era final. Pues bien, ese autor es Pablo. Así que podemos decir que, grosso modo, ese cristianismo que en el 451 domina sobre todos los demás, tiene como padre fundamental a Pablo. Podemos cuantificar este éxito, ya es un éxito, es decir, ha acabado en 300 y pico años, 400 años, ha acabado con todos sus adversarios, hasta hoy. Porque todas las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas, que son las tres grandes ramas, todas son paulinas al 100%. Así que hasta hoy. ¿Cómo podemos cuantificarlo? Pues podemos cuantificarlo si vemos el Nuevo Testamento. Nosotros hablamos del Nuevo Testamento en líneas generales como que el Nuevo Testamento es el primer cuerpo de escritos del cristianismo. Pero permítanme que les diga que eso no es una expresión correcta. El Nuevo Testamento es el primer cuerpo de escritos de un cristianismo, el paulino. ¿Por qué? Pues porque del apóstol Pablo fue el único que sus discípulos se preocuparon de editar sus cartas y de repartirlas entre todas las comunidades. De las 500 confesiones que hay cristianas, el 99,5%, 500 confesiones o denominaciones cristianas, el 99,5% son paulinas. Hoy no hay gnósticos, hoy no hay judeocristianos, en una cantidad lo hay, pero despreciable. No hay ninguna de esas religiones que había en el siglo II. Y tercero, ¿cómo podríamos cuantificar el crecimiento
de la gran Iglesia, que ya he dicho que fue la única vencedora, pues que el cristianismo, en el momento en que el emperador Constantino, en el 312, declara al cristianismo religión permitida, todavía no es religión oficial del imperio, el cristianismo tenía aproximadamente, hay muchísimos cálculos que son probablemente ciertos, unos 8 millones de creyentes, es decir, aproximadamente, un tanto por ciento muy elevado de los 60 millones que tenía el Imperio Romano aproximadamente de habitantes en el 312, época de Constantino. Eso quiere decir, señoras y señores, que el cristianismo, partiendo, según los Hechos de los Apóstoles, de 120 personas, seguidores de Jesús, un mes después de la muerte del Nazareno, ha crecido hasta 8 millones en el 312. ¿Saben lo que significa eso? Pues eso significa, en términos estadísticos, un crecimiento del 40% cada década, no cada año. Cada 10 años el cristianismo paulino ha crecido un 40%. Si todas estas tres cosas no es un clamoroso éxito, ¿dónde hay un éxito mayor? Es impresionante. Ahora bien, ¿por qué se explica o cómo se explica este éxito? Pues les voy a decir el resumen para que luego lo expliquemos brevemente hasta que a ustedes les parezca bien y yo cojo y me caigo. Pues, primero, por las características especiales del mensaje que Pablo oferta a quienes quiere salvar, tanto a judíos al principio como sobre todo a los paganos después. ¿Y cuáles son las características? Y me van a permitir que lo exprese en términos económicos, porque creo que así entenderemos mucho mejor la esencia del pensamiento paulino. Primero, el mensaje paulino conecta con las necesidades del mercado religioso del siglo I. ¿Cuál es el mercado religioso del siglo I? Lo diremos, es el ansia absoluta por salvarse de una gran minoría. Segundo, eliminó todas las barreras que su producto, es decir, su oferta de salvación, su mensaje, su cristianismo, su interpretación de Jesús, eliminó todas las barreras que podían entorpecer la expansión del producto. Pues bien, este hombre que solo esperaba un fin del mundo inmediato, tiene unos discípulos que cuando caen en la cuenta que ese fin del mundo no llega, ponen todo aquello que es necesario para que la institución de las comunidades paulinas, que barre a todos los adversarios, siga como una institución hasta que venga Jesús. Es decir, hasta hoy y no sabemos hasta cuándo. ¿Y cómo lo consiguen? Pues mire, primero, control ideológico de la grey, del pueblo. ¿Cómo? Con el control de las escrituras por un lado y con el control de la tradición que ya se iba formando por otro. Control del mando, del poder, por medio de la institución de una jerarquía conectada con Jesús. Y tercero, control de la economía con la instauración de una verdadera seguridad social que no había en el Imperio Romano. Estos cuatro sistemas, o que si son tres con un apéndice, es decir, control intelectual, control del mando, control de las escrituras y del proceder general, y la seguridad social, eso hace que si controlas los cargos, el dinero y la masa social, fundas una institución saneada, llamémosle desde el término de vista empresarial, una institución que funciona.
Se va acomodando lentamente, pero sus principios son exactamente los mismos. Veamos esto. ¿Cómo conecta Pablo con las necesidades del mercado religioso de ese momento? Pues lo hace cayendo en la cuenta que si él predica el verdadero Israel, cuyo Mesías es Jesús, cuya vida había sido totalmente judía y había muerto como un judío, si predica un Mesías puramente judío en el Imperio Romano, no le compra nadie la mercancía. Nadie, absolutamente nadie. Sobre todo después, tal como se estaba preparando, ya lo digo por los discípulos, después de lo que pasa en el 70, que los romanos tienen que arrasar a los judíos porque son los más revoltosos de todo el imperio. Pablo vive antes, por supuesto. Es decir, que Pablo cae en la cuenta, esto visto desde fuera, que un Mesías judío es invendible. Lo único que es vendible en el Imperio Romano es un Mesías universal y un Redentor universal de todos. Ahora bien, esto no es Pablo, por favor, es una manera de que me entiendan. Pablo dice que él, ahora ya hablando como Pablo ha recibido la llamada que Dios le ha dicho que en el último momento del tiempo, de toda la historia, es decir, desde que ha aparecido Jesús en la plenitud de los tiempos y se ha inaugurado ese tiempo, como dirá un discípulo suyo, el tiempo de la Iglesia, hasta el final, ese tiempo está caracterizado por una visión a él, que empieza en Damasco, en el camino de Damasco, está caracterizado por una nueva vía de salvación. Pues bien, Pablo conecta con esas ansias de salvación que hay en el Imperio Romano. Si ustedes descendieran al Imperio, verían que la amplia mayoría de los ciudadanos del Imperio, la religión les importaba relativamente poco. ¿Por qué? Porque era una religión oficial que tampoco les llenaba. O en todo caso, la religión era: yo te doy, oh Dios, este sacrificio y tú me das. Es decir, como yo te adoro, tú me das beneficios. Eso más o menos es la religión oficial. No hay ética, no hay vida de ultratumba, no hay nada de eso. Pero hay una minoría que está absolutamente convencida de que lo único que importa, y esa minoría es amplia, lo único que importa es salvarse. ¿Y cómo sabemos que existe esa mayoría? Pues lo sabemos por indicios del mundo romano y griego de la época. Primero, hay un montón de oráculos de los dioses con un montón de clientes, llamémosle así, de peregrinos que van allí buscando recetas para asegurarse la salvación. Hay un montón de adeptos de lo que se llama religiones de misterio, que más tarde tendremos que tocar de nuevo. A saber, solo se salva aquel que hace como un misterio, quiere decir oculto, un acto de iniciación con una divinidad específica, estoy hablando de paganos, que haya sufrido un proceso de padecimiento, aunque sea un dios, que haya superado ese padecimiento, aunque haya muerto, haya resucitado. Se llaman técnicamente divinidades que de algún modo mueren y resucitan, y que luego suben al Olimpo y están allí felices ya por toda la eternidad. Aquel individuo que se inicie en un rito de misterio y cumpla simbólicamente los mismos pasos que dio el Dios o la divinidad de muerte y resurrección, se asegura la salvación. Otro punto. Hay un montón de libros en la época que son libros de conjuros, de magia y de fórmulas que venden sistemas para que cuando el alma, que es inmortal, abandone el cuerpo y tenga que subir por las esferas de los planetas hasta donde sea, el Empíreo, los campos elíseos, etc., y los jefes de esos planetas le pidan una contraseña, o tenga que descender al Hades y le pidan contraseñas porque ha de pasar por distintos estratos, esos libros con conjuros en salmos y fórmulas le enseñan esas contraseñas para salvarse, y los libros se venden. Luego, por tanto, estamos en un momento que hay una amplia minoría que está deseando la salvación. Pues bien, Pablo contacta y conecta con esa minoría.
Y un momento antes de pasar al segundo sistema de Pablo, ¿qué es lo que impulsó a Pablo a predicar a los paganos? Porque uno podía preguntarse, si Pablo, como usted ha dicho, no quiere fundar una religión, si a Pablo lo que le interesa es decir cuál es el verdadero Israel, y como el verdadero Israel es aceptar que el Mesías es Jesús, pues podía tranquilamente haber predicado solo a los judíos, y sus discípulos solo a los judíos. Y sin embargo se lanza a una loca carrera por predicar a los paganos. ¿Cómo se explica eso? Pues eso se explica porque tanto Pablo como Jesús pertenece a una raza de teólogos que hay en el judaísmo del siglo I, que se llaman teólogos de la restauración de Israel. Jesús también. Que dicen, en el momento en que se instaure el reino de Dios, es decir, el verdadero Israel reciba en su seno el reino de Dios, en ese momento el verdadero Israel será restaurado. Las 9 tribus y media que se perdieron en el 721 a.C. por obra de Salmanasar, el emperador asirio que machacó el reino del norte de Israel, que lo machacó totalmente y hizo la primera deportación, esas 9 tribus y media que están perdidas, vendrán a lomos de águila y a lomos de caballos maravillosos, se reunirán con las 2 tribus y media que quedan y todos juntos asistirán a la apertura del reino de Dios. Pues bien, Pablo dice, la teología de la restauración indica que no solamente han de restaurarse las 12 tribus de Israel, sino que los grandes profetas, sobre todo Isaías, ha dicho que el verdadero Israel no se salvará hasta que no lleve en su seno algunos paganos. Es decir, hasta que no se conviertan algunos paganos. Si ustedes leen los profetas de después del exilio, ahora no me puedo detener, verán que esta teología de la restauración es interesantísima porque dice que el judaísmo se abre a todos los pueblos, sí, pero para que acepten que Israel es la primera nación del mundo y la que manda a todas, pero algunos se convierten. Pues bien, Pablo está convencido de que el verdadero Israel nunca jamás llegará al fin si antes no se ha convertido un cierto número de paganos al verdadero Israel, que es el que él predica. ¿Cuánto número? Él no lo sabe, pero observen ustedes que tienen que ser muy pocos. Examinen mentalmente la vida de Pablo. Es un hombre que corre, que va predica en un sitio, va a una ciudad, monta a 30 cristianos, deja ahí a unos cuantos predicadores y va a otra, y va a otra corriendo. No está, menos en Éfeso prácticamente, y en Corinto, no está prácticamente nada más que semanas. Y de repente dice, se me acabó el terreno, ahora tengo que ir a Roma y desde Roma tengo que ir a Hispania, porque allí es el extremo, y allí tengo que conseguir que se oiga la palabra de Dios. Pero oiga, si Pablo había convertido al 0,0017 o 0017 de los habitantes del Imperio Romano y encima no los había bautizado él, es evidente que a Pablo no le interesaba convertir a todos los paganos. Lo que le interesaba es llenar el número decidido por Dios de paganos que debían de incorporarse al verdadero Israel para que llegara el fin del mundo e Israel se salvara. ¿Cuántos? Los que Dios hubiera determinado. Que después se pase a todos es harina de otro costal. Pero en principio solo eso. O sea, que Pablo lo único que intenta es decirles a la gente, necesito conseguir este número de paganos que se conviertan a Jesús. Y ahí viene la cosa. Dios me ha revelado que ahora, y este es el segundo punto, ahora hay un nuevo sistema de salvación. ¿Y cuál es ese? Los paganos que entren dentro del verdadero Israel, que él llama eclesía, asamblea, es una palabra griega, de donde viene simplemente asamblea de parlamentarios, de ciudadanos libres que votan cosas del Estado. Eclesía, iglesia, esos individuos que formen el verdadero Israel, venga, que se conviertan, y Dios me ha dicho que se ha cambiado el sistema de salvación. Antes, en el judaísmo, para salvarse, en el siglo I, si uno quería salvarse, solo había 2 sistemas. 2. Uno, yo me hago de pagano, me hago judío.
O dos, sigo siendo pagano, no me hago judío, pero cumplo con las leyes de Noé. Tampoco tengo tiempo de explicar esto, pero las leyes de Noé son más o menos, lo tienen ustedes en Génesis 9, el primer pacto de Dios con la humanidad es con Noé, no con Abraham, y de ahí vienen que los judíos pensaran que había muchos paganos que no querían hacerse judíos, pero que no pertenecían al pacto con Abraham, pero que podían salvarse. ¿Cuáles son las leyes de Noé? Pues el decálogo menos una cosa, el decálogo menos algunas leyes precisas que solo pueden afectar a los judíos, como adorar precisamente a ese Dios, eso se excluye, adoran el Dios de su corazón, y una cosa añadida, no comer carne con su sangre, nada más, porque la sangre es la vida, y la vida solo es de Dios. Por lo tanto, Pablo lo que quiere es, como le digo, quitar impedimentos, y entonces dice, bueno, hemos llegado aquí. No habrá otro sistema de salvación, y ahí viene la revelación. La revelación es, hay otro sistema de salvación. Y ese otro sistema de salvación consiste en que Dios le ha revelado a Pablo que la ley de Moisés, ley de los alimentos, ley de la pureza, ya no tiene validez ninguna. Esa ley carnal de Moisés ha sido sustituida por la ley espiritual que ha traído Cristo, que es la ley del amor. Segundo, para los varones, la circuncisión. Si no te circuncidas siendo varón, te vas al infierno. Pues la circuncisión espiritual, dice Pablo, me ha sido revelado por Dios, que en estos momentos finales esa circuncisión carnal ha sido sustituida por una circuncisión espiritual. Y tercero, en vez de una teología del pacto de un pueblo elegido, es una teología de la promesa. Aquel individuo que crea verdaderamente en Jesús, que acepte por un acto de fe que Jesús ha muerto en la cruz para borrar los pecados de todo el mundo, ese que acepta, ayudado por la gracia divina, por supuesto, ese individuo es el verdaderamente circunciso, el que entra dentro de la ley del amor, y el que ya no necesita de un pacto especial, ya está dentro de la promesa de Dios a Abraham, y está más que dentro del pacto, está dentro de la gran promesa de salvación. Fíjense qué cosa más fantástica. Si un pagano se quiere convertir, tiene que cumplir de alguna manera la ley de Moisés, y Pablo dice, la ley de Moisés está obsoleta. Cuando ha venido Cristo, la ley se acabó. Ley carnal sustituida por ley espiritual del amor en Cristo. Ama, dice Pablo, como luego dirá Agustín, su máximo intérprete en la Edad Antigua, ama a Cristo y haz lo que quieras. Circuncisión carnal, ya no es necesario. Circuncisión espiritual. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? El acto de fe. Fíjense qué cómodo. Teología de un pacto estricto, donde como te salgas del pacto te vas al infierno. Ni hablar. No la niego, yo no la niego, dice Pablo, pero sobre todo insisto en la teología de la promesa. Piensen ustedes, eso es una oferta absolutamente imbatible, para un individuo que conociera el judaísmo. Es que ya no es necesario cumplir la ley de Moisés, es que ya no es necesario circuncidarse. Y fíjense, y este es el tercer punto, que lo explicitaremos. Pablo conecta con gente que son paganos, que no son paganos cualesquiera, sino que son paganos que de alguna manera tienen ese ansia especial de la salvación. Pablo tiene prisa por convertir, por lo tanto no va a buscar a todos los paganos difíciles de convertir, va a buscar a aquellos que son fáciles de convertir. ¿Quiénes son fáciles de convertir? Hay dos clases de paganos fáciles relativamente de convertir. Uno, los que el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles llama los temerosos de Dios. A saber, aquellos que son filojudíos, amantes de los judíos, que van todos los sábados a la sinagoga, que les gusta del judaísmo que hay un Dios único, les gusta del judaísmo que hay preceptos morales espléndidos,
Tercero, que hay un sentido de la familia. Y cuarto, que hay un sentido de ayuda del grupo, que hay una seguridad social. Eso les encanta. Pero el que manda en casa es el varón. ¿Y qué le pasa al varón? El varón no puede convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque tiene que circuncidarse. Y ahora no se rían las mujeres, pero imagínense los varones de clase media y alta que se circuncidan con un cuchillo de sílex, no de acero inoxidable, y le cortan el prepucio, le hacen, digamos, la fimosis a lo bestia, perdonen la expresión. Y que luego, con ese pene destrozado, van al gimnasio desnudos y a la sauna, que son los baños, desnudos. Las mujeres por un lado, desnudas, y los hombres, varones, por otro lado. ¿Qué es lo que pasa al individuo que tiene el pene deformado? Ja, 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 todo el mundo se ríe de él, este es un judío, no sé cuánto y no sé qué. La inmensa mayoría de los varones no se convertía al judaísmo porque tenían que circuncidarse. Las mujeres que no tienen que circuncidarse, sin embargo, eran muy amigas del judaísmo y muchas de ellas se pasaban al judaísmo, como por ejemplo Popea, que era filojudía, la mujer de Nerón. ¿Por qué? Pues las mujeres no tenían problema. Y segundo problema, si yo me hago judío, tengo que cumplir 613 preceptos. Bueno, estos están instituidos ya o codificados en el siglo II, pero 613 preceptos son muchísimos para cumplir. Sin embargo, si me hago del verdadero Israel que proclama Pablo, no necesito circuncidarme, no necesito cumplir esa ley carnal de Moisés de los alimentos y de la pureza ritual, pertenezco al pacto de Abraham por esa circuncisión espiritual que es la creencia en Jesús como verdadero Redentor y me salvo. Naturalmente, la gente pasa, entre esos predispuestos, pasa en masa. Esos judíos temerosos de Dios pasan en masa al cristianismo. Pero falta otro as en la manga de Pablo. Cuando él ve que en cada ciudad, y eso lo ve desde el principio, escasean los filojudíos, Pablo va primero a predicar a la sinagoga. Y allí se encuentra con los filojudíos y les habla de Jesús como el verdadero Mesías. Claro, los judíos se enfadan, pero los paganos le escuchan atentos. Cuando se encuentra que ha convertido a unos cuantos, sale corriendo y busca a otros judeocristianos que son fáciles de convertir. Y cuando se le acaban los judeocristianos, ¿qué hace? Pues va a esos adeptos de las religiones de misterio que son capaces de pagar el oro y el moro por conseguir una fórmula segura de salvación. Imagínense ustedes un señor medio rico que esté en Marsella, en Valencia, en Emporion, que es Ampurias, en Gades, o que esté en Roma. Tiene que ir a un oratorio especial, a un templo especial, donde hay ritos de iniciación, de salvación, de Cibeles, de Isis, de Isis Osiris, de Atis, de Adonis. ¿Qué significa eso? Significa ir, pongamos desde Valencia, significa irse a los misterios de Eleusis en Grecia, que son los más famosos y los más seguros porque están funcionando con éxito desde el siglo VI. ¿Qué tengo que hacer? Dejar mi trabajo, trasladarme en barco a Eleusis, pagar la primera iniciación, que son los sacerdotes, el templo y los sacrificios, esperar 6 meses a que yo me purifique, pagar la segunda iniciación, que son otra vez el templo, los sacerdotes y los sacrificios, y luego ya entonces consigo la salvación. Pues bien, a estos señores que están dispuestos a hacer cualquier cosa por salvarse, le dice Pablo tal cual, créanme, este es el núcleo del pensamiento de Pablo. Esa peripecia de un Dios que muere y resucita que tú haces con Isis, o con Osiris, o con Demeter. Pero si lo tienes con Cristo, ese es el bautismo. Epístola a los Romanos, capítulo 5. Mueres con Cristo al sumergirte en el agua y al salir del agua estás resucitado con Cristo. ¿Cuánto costó el bautismo? Nada.
Y esa comunión que queréis las bacantes de Dioniso, las adoradoras de Baco en el mundo latino, esa comunión con la divinidad que queréis tener con Perséfone, hija de Deméter, o con Isis, haceros adeptos de Isis, ¿cuánto os cuesta esa comunión? Lo que he dicho antes. ¿Cuánto cuesta la Eucaristía cristiana hecha de pan y vino e interpretada como lo hace Pablo? Como una manera de comulgar, comunión, unirse con el cuerpo y la sangre del Redentor. ¿Cuánto cuesta? Nada. Díganme si esta oferta es o no imbatible. Es absolutamente imbatible. Primero empezando por los paganos, que son filojudíos. Después por los adeptos de misterio. Y después, como diremos ahora, utilizando las redes sociales. Y es muy importante que ustedes lo sepan. La moderna sociología ha dicho dos cosas respecto a la conversión. Una, que la conversión a una religión nueva no se logra gracias a convincentes predicaciones o reuniones sociales en los que se vende un producto religioso. Es decir, como si vienen ahora los testigos de Jehová y empiezan a vendernos el producto aquí. No. Quienes se convierten son los conocidos y los amigos. Y esos, a su vez, convencerán a otros conocidos y amigos. No valen las reuniones sociales. El primer converso de Mahoma fue su esposa Jadía. El segundo fue su primo Alí. El tercero fue el sirviente de Alí, Said. Luego el viejo amigo de Mahoma, Abu Bakr. Y así todos los amigos. Cuando el 6 de abril de 1830 Joseph Smith, con sus hermanos Hirún y Samuel, aceptan que a Joseph Smith se le ha aparecido el ángel mormón y lo aceptan, ¿quiénes son? ¿Los banqueros de la ciudad donde vivían? Pues no, señor, son sus dos hermanitos y luego su cuñado y luego su amigo Peter Whitmer, y empiezan a formar la secta de los mormones. Es decir, que lo mismo pasa en Jesús. ¿Quién son los primeros discípulos de Jesús? Pues son discípulos del grupo del Bautista. ¿A quién es Jesús? También discípulo del Bautista, formando su grupo nuevo, se lleva consigo. Jesús empieza o con sus amigos de Galilea, lo intenta con sus hermanos, pero sin éxito, o con los amigos que conocía en el grupo de Juan Bautista. Es decir, primera regla, quienes se convierten son los conocidos. Segunda regla, quienes se convierten es aquellos que no tienen que cambiar demasiado. Por ejemplo, ¿por qué se convertían los estadounidenses a los mormones? Porque no negaban el Antiguo ni el Nuevo Testamento, sino ponían un tercer testamento más, el testamento del ángel mormón. ¿Por qué se convierten a millones? Por ejemplo, ahora en Guatemala, prácticamente casi toda la gente viva, así, clase media, son protestantes todos. No católicos, se está perdiendo el catolicismo en América hispana. ¿Por qué? Porque es facilísimo pasar de una religión católica a otra protestante, que es prácticamente lo mismo, pero quitando la infalibilidad del Papa, la Eucaristía que se interpreta de otro modo, en fin, el perdón de los pecados de otro modo, etcétera, pequeñas cosas y tal. Y encima ganas un grupo nuevo que te protege. Luego es evidente que Pablo tenía esa carta en su manga. Para los adeptos de las religiones de misterio les presenta que el cristianismo tiene los mismos ritos de salvación, pero buenos, bonitos y baratos. Perdonen que lo ponga así, pero es que es la manera de entender por qué triunfa este hombre. Así que con grandísima intuición, Pablo ciertamente se va a aquellos clientes que están más cerca del judaísmo. Repito, Pablo no quiere fundar ninguna religión, que están más cerca de Israel, y aquellos que están más cerca de un posible redentor universal, que necesitas hacer un rito de iniciación, que es un rito de muerte y resurrección simbólica, y un rito de comunión con la divinidad. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay algún sistema más increíblemente favorable? Es que
ha conectado con las necesidades del mercado, ha eliminado las dificultades de su producto, lo ha presentado espléndidamente y se ha servido de las redes sociales. Realmente estaba condenada al éxito la doctrina de Pablo, es evidente.